Escuchábamos las declaraciones de Mauricio Macri, también de Aníbal Fernández hace un año. Muchos de ellos ponían el acento en la política inmigratoria, planteando que la ciudad de Buenos Aires no está preparada para recibir a tantos hermanos bolivianos, paraguayos y de otras nacionalidades que, empujados por la situación en sus países, se ven obligados a venir a nuestros países. Y frente a eso, la pregunta es si eso de alguna manera generó algún tipo de efecto hacia adentro de la ocupación y hacia adentro de las zonas donde ustedes están organizados. Hubo una reacción muy grande. En todos los medios mostraban nada más que aquellos compañeros que tenían color cobrizo, que podían ser jujeños también, pero para ellos no importa. Metieron y hicieron toda una cosa como si hubiera sido una invasión. Vienen los extranjeros o algo por el estilo. Entonces eso tuvo mucha repercusión, porque inclusive en esos días los compañeros bolivianos, inclusive algunos jujeños que viajaban, fueron objeto de golpizas en los colectivos y demás. Ten en cuenta que crearon mucha confusión. Fíjate que estamos a un año de los 3 asesinatos y no pudimos, es una asignatura pendiente que tenemos todos, instalarlo para que toda la sociedad, toda la población, así como tomó partido, no solamente las organizaciones de izquierda y sociales y derechos humanos por el tema de Mariano Ferreira, en este caso quedó ahí. Cuenta que acá, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino, en la Argentina hay más de 20 millones de hectáreas en manos de grandes corporaciones extranjeras. Esos son los verdaderos extranjeros que nos afectan, no aquellos que vienen a querer vender su fuerza de trabajo y demás. Y después, por otro lado, el señor Macri, fiel exponente de la clase dominante, tiene una concepción, 2 temas tiene. Uno, una concepción de la clase dominante de que los trabajadores y los sectores más humildes tienen que estar lejos del centro del poder económico, financiero, judicial y demás, porque tienen miedo que se vuelva a dar de vuelta algo como el 2001 y que en lugar de echarlo a uno, echarlos a todos. Ese es el tema de fondo. Y junto con eso entiende que las tierras que hay, que no son muy grandes, no son grandes extensiones, pero que lo existen, quiere tener a hacer operaciones inmobiliarias y sacar rédito económico. Beatriz Pedro, arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura y directora del Taller Libre de Proyecto Social. Antes que nada, gracias por venir y buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, yo quería decir que el año pasado, cuando se produjo lo del indoamericano, en nuestra cátedra del Taller Libre caracterizamos la situación como que se había puesto en evidencia un enorme mar de necesidades de la población, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la Argentina. ¿Qué quiero decir con eso? En la ciudad de Buenos Aires hay unas 500.000 personas con problema de vivienda y en el Gran Buenos Aires muchos miles más. En ese sentido, nosotros desde la universidad hemos ido estudiando, intentando entender cuál era el proceso que se estaba viviendo, de por qué faltaba tanta vivienda en nuestro país y en particular en el centro de la ciudad, en el centro del área metropolitana, que es el lugar más importante de la Argentina. Y lo que hemos ido viendo es que si uno mira la capital federal y el Gran Buenos Aires, tenemos 2 fenómenos que se van, contradictorios, que se van entrelazando. Uno es que faltan viviendas y otro es que se construyen millones de metros cuadrados de vivienda. Hay algo en la forma de la apropiación del espacio de la ciudad que hay que poner en foco y mirar. Hace poquito se ha dicho, varios informes, que en el país hay 2,5 millones de viviendas deshabitadas y en la capital federal hay 341.000 vacías. Esas viviendas vacías son parte de lo que en estos años se ha desatado como boom inmobiliario en la ciudad, que en realidad son se hace con un criterio de inversión financiera en ladrillo más que de resolución de la necesidad de la vivienda. Y por lo tanto tenemos miles de familias en el Parque Indoamericano, miles de familias, como acaba de escribir Diosnel, en distintas villas cada vez más densificadas y viviendo en condiciones cada vez peores, y miles de familias enteras viviendo en la calle. Lo que quería destacar era que
Me parece que en relación con lo que plantearon recién de los habitantes de los pueblos hermanos, yo diría lo siguiente: en un país donde se ha priorizado la producción de granos, en particular de la soja, y eso ha avanzado la frontera agropecuaria en toda la Argentina, hay un gigantesco éxodo y expulsión del campo hacia las ciudades. En la ciudad de Resistencia en este momento hay 280 asentamientos nuevos en lugares donde no tienen agua, están en condiciones precarias. Eso llega hasta la capital federal en busca de vivienda y de trabajo, pero se encuentra con una ciudad, no solo la de Macri, sino también el Gran Buenos Aires, se encuentra con una ciudad que, por ser objeto de negocios, como se decía recién, también los expulsa de la ciudad. Entonces, ¿a dónde les queda ir? Solamente a densificar en un quinto piso en la Villa 1114, en la Villa 31 o en la Villa 20. Y vivir en condiciones donde, como acaba de escribir Diosnel, los chicos están en piecitas de 3x3, no se puede salir de las viviendas, están en condiciones de habitabilidad terribles. Esta contradicción de gente y poblaciones y familias expulsadas de las provincias y del campo y amontonándose en una ciudad que los expulsa de la ciudad y los hace concentrarse en las villas o mandarlos al tercer cordón, que es lejísimo, con condiciones de transporte de gigantesca precariedad, hace que la situación sea cada vez más grave. Quiero decir otra cosa. Estamos hablando de un problema estructural, Beatriz, ¿sí? De un problema que no se resuelve solamente con un plan de viviendas, no se resuelve. Que no se resuelve con un terreno, sino que se está hablando de un problema que tiene que ver con la densidad de la población, con un problema demográfico, y con un problema que tiene que ver también con la concentración, extranjerización de la tierra, temas que ustedes recién estaban mencionando. Es decir, si no hay un proceso de desconcentración, es muy difícil pensar en una solución de fondo. ¿Esto es así? Efectivamente, no solo si hay un proceso de desconcentración, sino si hay un cambio de políticas económicas, porque en la medida en que se quiera pasar de una explotación de soja a 160 millones de toneladas dentro de unos años, eso va a significar una enorme concentración de toda la población en las ciudades, desertificación del campo y concentración en las ciudades. Quiero decir otra cosa más. El otro problema es la apropiación del suelo, que es lo que me parece que ellas que se están densificando tienen 6.000 hectáreas, donde miles y miles de personas se amontonan en ellas, mientras que las otras la densidad es bajísima. Por lo tanto, es una modalidad de urbanización devoradora del espacio colectivo. Estamos con Beatriz Pedro, con Luciano Narduli y también con Diosnel Pérez. Vamos a escuchar un pequeño audio y en un ratito volvemos.